¿Cómo están, chicos? Vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones. Vamos a verificar un poco cómo el mercado se ha venido moviendo en este periodo de tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver, hoy teníamos noticias sobre el tema del empleo. Bueno, en función de las noticias en torno al empleo, como se puede ustedes notar, el mercado de forma general, pues, ha tenido movimientos en este momento positivos, es decir, que el mercado como tal ha generado de alguna forma una valoración en el dólar momentánea. Lo interesante detrás de esto es que, bueno, después de esto, pues hay noticias que son las ventas de vivienda de segunda mano. Bien, y también tenemos en este caso, pues los datos del IPC en Japón. Probablemente el día de hoy el mercado se enrangue un poco, ¿sí? Como les había anticipado, tenemos el contexto de la guerra aún, pero el mercado no ha salido, no ha tenido más discusiones de momento, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a revisar los principales instrumentos que nosotros hemos optado por invertir para ver qué posiciones de inversión podría llegar a tener. Entonces, bueno, dentro de estos instrumentos, nosotros ya teníamos algunos instrumentos previamente seleccionados o que ya habíamos invertido como tal. Listo, entonces en este momento pues vamos a revisar un poco cuáles han sido estos instrumentos y cómo pueden generar de alguna forma un movimiento esperado en el mercado. Bien, entonces, en primera instancia nos vamos a dirigir a nuestra opción de inversión que es el Nasdaq 100. Entonces, en el Nasdaq 100, ustedes recordarán que nosotros ya teníamos la perspectiva de que el precio iba a generar un desplome hasta la zona de control. Eso lo habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Entonces, ¿qué implica básicamente? Que el mercado ahorita va a comenzar a descontar y ha venido descontando, ¿no? Hasta su zona de control. El mercado como tal sigue cayendo, ¿sí? Ustedes como pueden notar, ya tenemos fuertes rangos de ganancia. Es una postura, digamos, un poco más de swing, tenemos fuertes rangos de ganancia y el mercado aún podría caer al menos un poco más, ¿sí? Entonces aquí en ese sentido yo esperaría que el mercado vuelva a rellenar esta mecha de precio, caiga un poco más y ahí lo que deberíamos hacer es ajustar este stop loss. Ese de aquí deberíamos bajarlo por acá más o menos, o acá, en sus dos puntos. Entonces esta opción de inversión en forma de swing trading ya la tenemos, digamos que chequeada. Estamos en ganancias, vamos a dejarle que corra para que pues el mercado como tal mantenga su posición aún bajista, ¿sí? Aún nos falta, como les digo, que el mercado quebrante este nivel, ¿sí? Si el mercado quebrante este nivel, ahí sí se va al punto inferior, es decir, a la siguiente zona, a la siguiente resistencia o a la siguiente zona de control. La tendencia es bastante clara, entonces ahorita lo que vamos a hacer básicamente es que el precio como tal mantenga su posición, ¿sí? Mantenga una posición netamente bajista, a ver qué termina de suceder en ese sentido. Bien, adicional a esto, como ustedes pueden también denotar, el mercado no ha tenido noticias alentadoras. Bueno, ha sido noticias pro dólar, pero está igual que siempre, ¿no? El discurso de Jeremy Powell habla sobre la disminución del tipo de interés. Las noticias te dicen de alguna forma que el mercado no está preparado, entonces no hay nada nuevo realmente en el análisis fundamental. Todo sigue igual que siempre con movimientos técnicos. Entonces vamos a esperar a que, como tal, seguir teniendo ganancias en las acciones. El Nasdaq se podría desplomar y tener un punto inferior o un punto más abajo. Bien. Ahora, nos vamos a el Bitcoin. Bitcoin como tal, eso ya lo habíamos visto el día de ayer, habíamos dicho que tiene mucha probabilidad de romper la zona inferior y dirigirse a un punto más abajo. Si ustedes denotan, en efecto, ¿no? Ayer el Bitcoin topó nuevamente el mínimo de los 59.600, lo topó e inmediatamente se recuperó. Si notamos, aquí hay una parte importante y es que Bitcoin le costó romper ese nivel. Sé que la perspectiva es que caiga aún a estos niveles, pero antes que caiga, creo que el Bitcoin lo que quiere hacer es lo siguiente, ¿verdad? De que caiga, yo creo que va a caer, pero antes de caer, creo que va a subir un poco. Otra vez va a hacer este rechazo y ahí se desploma. ¿Por qué creo que va a suceder esto? Primero, porque el mercado le ha costado romper los 59.000 ya por segunda ocasión. La primera fue el día sábado y la segunda fue el día de ayer. Primer punto. Segundo punto, si ustedes se fijan, miren, ¿qué tenemos? Un nivel en sobreventa con un cruce de estocástico, que podría ser que el mercado pues quiera romperse. Adicional a eso también tenemos divergencia. Miren, caída de precio, precio estancado.
Tenemos divergencia, lo que podría hacer que el precio suba. El estocástico también te dice una sobreventa para que el precio suba y el volumen cada vez es más bajo en la venta. Entonces, son señales que en el corto plazo quiere valorarse el Bitcoin. Es decir, el Bitcoin lo que quiere hacer es dispararse, dispararse hasta cualquiera de estos puntos. Se dispara, como les digo, yo creería que se va a disparar acá y ahí podríamos tener una próxima, una siguiente caída al nivel de 61. Como la postura sigue siendo de momento una postura bajista, por lo que explicamos el día de ayer sobre el fundamental, los puntos técnicos, rangos Fibonacci e históricos, nuestra entrada debería ser una entrada más con una postura a la venta que una postura a la compra. Es decir, yo debería, o nosotros deberíamos más bien, tratar o obtener el precio acá más o menos. Este debe ser nuestro objetivo de inversión. De todas formas, habría que ver si hay señales también aquí en venta, ¿no? De todas formas, aquí yo voy a dejarles marcados este punto. Bien, voy a dejar marcado este punto para que todos ustedes puedan observar hacia dónde puede llegar a dirigirse el mercado. Es decir, que el mercado pueda subir hasta este nivel y luego pueda desplomarse de esta forma. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, vamos a observar un poquito qué es lo que podría llegar a suceder con este instrumento. Como vuelvo, insisto, inicialmente lo que debe hacer es subir para luego desplomarse nuevamente, ¿vale? Bien, entonces, vamos a observar un poquito que el mercado como tal está un poco quieto, no ha habido noticias, probablemente mañana también esté un poquito quieto. Bueno, al menos de forma fundamental no hay noticias, pero sabemos que de forma técnica los días viernes siempre hay mucho volumen de inversiones, entonces puede que mañana sí exista un Disculpe, acercamiento perdón, una consulta. Hoy me parece que sí, noticias a las 9. de ventas minoristas, pero una noticia más importante hubiera sido la renovación de subsidios de desempleo y salió a las 7:30 y no ocasionó nada. ¿Me puedes revisar a las 9? Pues sí, en 6 minutos podemos volver a revisar esto, pero realmente dudo que sean fuertes. ¿Por qué? Porque son ventas de segunda mano y las noticias principales ya se dieron el día lunes. El día lunes ya se dio esta noticia. El día lunes, ventas minoristas subyacentes. Y ya salieron datos positivos, como puedes ver. Entonces, digamos que es una noticia como el IPC. Tienes el IPC y tienes por otro lado el IPP. Entonces, si ya te sale el IPC, te brincó la volatilidad y el IPP lo único que va a hacer es seguir la volatilidad de la noticia del IPC. ¿Ya? Lo mismo va a pasar aquí, son datos iguales, es decir, tienes las ventas minoristas y por otro lado tienes el día jueves, donde estamos, aquí está, y tienes la noticia de ventas de segunda mano. O sea, son datos consecuentes, por decirlo así. ¿Ya? De todas formas, vamos a revisar un poco qué podría llegar a pasar. Como les decía, dudo mucho que, al menos de forma fundamental, exista quiebres de tendencia. Probablemente volatilidades pequeñas, pero quiebres de tendencia, no. Dudo mucho que existan estos quiebres. En especial en este instrumento Bitcoin o en el petróleo, que como ya les he especificado con anterioridad, se están moviendo con otros fundamentales, ¿no? Digamos que fundamentales un poco más agresivos, podría ser la palabra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos dos opciones. La primera podría ser comprar hasta este nivel, ¿sí? Pero considerando que la estructura del precio es a la baja, deberíamos mantener nuestra tendencia bajista, es decir, tratar que el precio suba hasta este punto y venderlo. Sería lo ideal realmente en ese sentido. No olviden que, como ya vimos el histórico el día de ayer, lo que deberíamos hacer básicamente es especificar que el precio genere un desplome o una caída masiva. Y esa caída masiva es lo que nosotros tenemos que aprovecharnos cuando exista, ¿no? Y más adelante, cuando ya exista esta divergencia al alza, pues el mercado igual nos sabrá mencionar si es que esto subirá o caerá en su momento. ¿Ok? Bien. Vámonos en este momento a la gráfica del yen japonés. En el yen japonés también tenemos una posición alcista. Les había especificado que esta posición está en función del punto de vista institucional y que tiene la paridad, en este caso, de generar más posturas con movimientos a la alza, ¿sí? Tiene mucha fuerza en ese sentido. Si ustedes observan, esto vamos a revisar un poco desde las figuras más pequeñas. Nosotros habíamos hecho un intento, pongámoslo así, de una zona de control. Entonces, ¿qué puede ocasionar?
Obviamente ahorita ha habido rechazos, como les había dicho, subimos el stop loss en positivo, ahorita estamos ya en ganancias y en el caso de que pues, el stop loss de alguna forma no sea el que estamos esperando, pues el mercado, si ustedes se fijan, está estancado, sí, se ha estancado en estos puntos. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros de momento? Básicamente que siga enrangándose en estos niveles hasta hoy que tenemos la noticia del IPC. Ya, hoy la noticia del IPC del yen japonés sí puede hacer que el mercado comience a tener una forma explosiva, ya sea a la alza o a la baja, y con lo que les había especificado, procurar cerrar este instrumento antes de la noticia, a no ser que quieras arriesgar esta posición, ¿no? De todas formas, habrá que ver qué sucede. Bueno, ya son las 9 de la mañana. Vamos a ver la noticia que les había anticipado, que no iba a tener mayor efecto en el mercado. Y son las ventas de vivienda de segunda mano, ¿sí? Vamos a ver el oro, como ustedes pueden ver, en este caso salió menor a lo esperado. Debería tener una pérdida de valor el dólar americano, es decir, el oro debería subir, en otras palabras. Vamos a ver el oro rápidamente, solo para ver la volatilidad. Vamos a la volatilidad de la noticia, a los últimos 5 minutos, y aquí está lo que les decía, ¿no? Aquí está lo que les decía. Esa es la volatilidad de la noticia de este momento. Como ustedes pueden ver, realmente nada volátil la noticia, es porque es una noticia, primeramente, que ya se dio, como les había especificado, ¿sí? Y en segunda mano, es una noticia, digamos que de... Perdón, justo se está viendo el Vamos a calendario. ver Ah, ok, de ok. cómo es la investigación. Listo. A ver, aquí está la noticia de en 5 minutos, ¿no? Que en teoría debería ser la temporalidad más volátil, ¿no? Y como pueden ver, no ha ocasionado mayor movimiento, ¿sí? Antes la noticia más bien del desempleo, que lo que les decía, generó movimiento, pero para decir igual un movimiento fuerte no fue, ¿sí? Recuerden que estamos en 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vela se mueve en 5 minutos. Este precio movió, en otras palabras, de 90 a 77. Esa fue la volatilidad máxima, ¿sí? Pero de ahí la volatilidad, como ustedes pueden ver, de esa noticia, pues apenas desde subió, estaba en 80 y ahorita está en 79, es decir, de $1. Nada volátil, ¿ya? Entonces, esto se debe principalmente, y lo que les especificaba, a que la noticia como tal fue una noticia que ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? El día lunes. Y el día lunes sucedió la principal. Entonces, claro, el mercado de alguna forma ya descontó eso y ahorita lo único que va a hacer es seguir un poco el ritmo de volatilidad. No es una noticia tan fuerte como para quebrantar tendencias. Recuerden que las que son fuertes son los datos del IPC, los discursos, el tipo de interés, ¿no? Entonces, en esa noticia, pues, de momento no vamos a invertir bajo estos pilares porque el movimiento ha sido muy técnico, ¿no? Y regresando al tema anterior, lo que les decía, ¿no? Mañana no hay noticias, es más. Ahora hubo noticias, pero débiles. Mañana el mercado va a estar igual de enrangado. La única forma en que el mercado rompa su enrangamiento es que ¿cómo se llama esto? El volumen de los días viernes, ¿sí? El volumen de los días viernes ocasione rupturas, ¿ya? Pero eso propiamente dicho del volumen, más no de las noticias. Entonces ahí no hay que confundirnos, ¿no? Comúnmente los días viernes está ejerciendo mucho volumen en las inversiones, entonces propiamente dicho por eso sería la expectativa, más no por otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya vamos a revisar el oro, vamos a terminar de revisar el dólar contra el yen. Entonces les decía que estábamos en positivo, esperábamos que llegue al institucional, pero la traba del día de hoy es que tenemos el dato del IPC. Entonces, el dato del IPC puede ocasionar que o bien se dispare al institucional, ¿ya? O bien se desplome al institucional inferior, ¿ya? Es un dato muy relevante realmente, ¿no? Podría ocasionar cualquier cosa. Aquí sí ya no se movería tanto movimientos técnicos porque este es uno de los fundamentales más importantes que sí va a obtener el yen. Y no olvidemos que este fundamental lo va a obtener después de 10 años casi, ¿no? Generalmente los datos de la inflación y todo eso, pues han sido datos de alguna forma que hemos rechazado, ¿sí? Porque la expectativa de los tipos de interés, pues ha sido diferente, ¿no? Bueno, en ese sentido, estimados inversionistas, tenemos dos opciones. La primera, dejar simplemente el stop loss en positivo. Tenemos un buen stop loss en positivo. Ayer intentó caer y hoy se disparó nuevamente. Pero por debajo de esta línea debería ser una buena opción. En el caso de que el mercado suceda algo con el IPC, puede ocasionar una caída a este punto. Igual salimos en ganancia.
Y la otra debe ser como evitar esa posición de riesgo y simplemente cerrar en este ganancia, que sería una de las ganancias máximas, ¿no? Porque estamos en máximos, no en máximos históricos, pero llegando a máximos históricos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esto ya depende del operador. Desde mi perspectiva, es mucho mejor dejar que la noticia se involucre, porque ya tenemos un recorrido alcista. Fuera diferente que si recién estuviéramos en comisiones. Ahí fuera muy diferente, ahí la opción sería cerrar la operación, pero estamos en ganancias, lo que implicaría como tal que el mercado como tal tenga la posibilidad de subir al institucional. Si tiene esa posibilidad, pues hay que tomarla, ¿no? Y más aún si no arriesgamos nada. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería aguardar, ¿sí? Mi recomendación sería aguardar que el instrumento como tal genere una posición a la alza. Bien. Entonces, ya tenemos segunda posición en ganancia respecto a nuestras inversiones. La primera es en el Nasdaq, que está cogiendo una buena tendencia. Hay que esperar que caiga un poco más para hacer lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, sostener un stop loss positivo. De momento el yen está en positivo, dejémosle que se siga disparando, ya está igual en positivo el stop loss. Si es que no cierra, cerramos en ganancia. Vámonos al petróleo. El petróleo, como les especificaba el día de ayer, recordarán ustedes que teníamos una estructura en donde el precio iba a generar una caída como máximo a la ruptura, ¿no? Les decía que nuestra especificación hubiera sido que el precio suba a un rango superior y ahí se desplome, pero pues con el torbellino de ayer el mercado se ha desplomado, es decir, el crudo ya se desplomó con mucha fuerza en este momento y ahorita lo que está haciendo es básicamente enrangándose, como pueden ver. Está enrangándose el precio del crudo. Probablemente se quede enrangado. Si se enrangaría sería una buena señal. ¿Por qué? Porque nos daría la presunción de un hombro cabeza a hombro. Hombro, cabeza, y si se enranga, tendríamos un hombro cabeza a hombro. Tendríamos una buena presunción. Si aquí el mercado como tal haría esto y luego caería de esta forma. El mercado como tal caería de esta forma. Bien, pero de momento ahorita lo que debemos esperar es que se enranque. Como ya la primera entrada básicamente pues no la tuvimos porque estábamos esperando un punto más alto, ahorita lo que tenemos que esperar es que se enranga y con toda seguridad tenemos que vender. Si es que se llega a concretar este hombro cabeza hombro, que esperaría que fuese así, podríamos tener un crudo ingresando otra vez a la tendencia bajista. Podría ser interesante. De todas formas, hay que verificar qué puede suceder en ese sentido. ¿Ok? Pero de momento no hay ingreso, ya se nos pasó el primer ingreso. Hay que dejar que el mercado recorra más bien o se enrangue para continuar su bajada. Eso respecto al petróleo. Vámonos ahora sí al oro, donde básicamente ahorita el mercado acaba de subir, pero no demasiado. Sí, vamos a verla desde la figura de largo plazo para que veamos que realmente el oro hoy al menos no ha hecho nada, solo ha dado un montón de curvas, tanto alcistas como bajistas. A ver, no olvidemos la figura de largo plazo. En la figura de largo plazo, el gráfico del oro estuvo como que muy estancado y divergente a la expectativa de que suba un poco más para desplomarse, ¿ok? Entonces, si me voy al gráfico de H4 para que se pueda ver mejor, la estructura del oro se viene enrangando ya desde un periodo de tiempo, donde como ustedes pueden ver, tenemos movimientos alcistas, bajistas, alcistas, bajistas. Y bueno, ayer en la madrugada, bueno, más bien, no, esto pasó ayer en la noche. Ah, no, ayer en la mañana pasó, que el mercado cayó y comenzó a tener un retroceso. Tuvo un retroceso al punto que ustedes están viendo, ¿no? Y el mercado realmente se ha estancado completamente en esta figura de retroceso. O sea, realmente no ha hecho absolutamente nada, como ustedes pueden observar. El mercado, yo he trazado una línea de tendencia porque estaba verificando el pre-market a ver si es que nos puede dejar una ruptura, pero realmente no ha dejado ninguna ruptura importante, ni a la alza ni a la baja. Lo máximo que ha hecho son mechas. Como que pueden ver, el precio ha subido, deja un rastro y después cae por las mismas y deja un rastro. Ahora, en teoría, con la noticia nos hace que el precio genere volatilidad, pero ni eso. Como pueden ver, estaba en 80, ahorita en 83, $3 no es gran movimiento realmente. Realmente dentro de lo que cabe está igual que ayer, ¿sí? Solo que está entre va y viene igual que ayer. Bueno, el precio del oro, lo que podría llegar a pasar, si ustedes se fijan, esta es una figura claramente de enrangamiento. Para que se ejecute un buen swing, debería ejecutarse primero una paridad a la baja, es decir, caer para luego esperar que suba.
porque es muy probable que suba el precio del oro. Bueno, primero porque seguimos en un contexto de guerra, es decir, pues apenas no vamos ni una semana del evento sucedido, ¿no? Y segundo, porque tenemos esta zona de liquidez que aún el precio no ha topado nuevamente, que debería volver a topar como segundo rechazo. Y también no olvidemos lo que dijimos, ¿no? Antes de que el precio se genere el gran desplome, lo que tiene que hacer es volver a regresar a la tendencia. Regresa a la tendencia y ahí genera el desplome. Entonces ahorita el mercado lo que está haciendo es como que luchando un poco en el enrangamiento, ¿sí? Luchando un poco, pero al final lo que debería es subir lentamente a los 2400, a los 2400. Eso es lo que debería hacer. Ahora, hoy, como les había mencionado, cero movimiento, muy pocas noticias, las velas no han hecho mucho realmente. Entonces, dudo mucho que existan algún tipo de entrada, ni a la alza ni a la baja. O sea, mi perspectiva aquí es más bien esperar, aguardemos que el precio llegue a máximos o llegue a mínimos. Ahorita estamos en la mitad. Si estamos en la mitad, pues cualquier punto sería el escenario, ¿no? Si vendo, podría estar bien. Si compro, podría estar bien. Y esa no es la idea. La idea sería o comprar o vender para tener una buena entrada. ¿Sí? Entonces, dejemos nuevamente que se estanque este precio. Se estanque ese precio y así tranquilamente podemos dejar o tener una perspectiva de compra o de venta sin ningún problema. Bien, de aquí probablemente el mercado se estanque. Hoy teníamos, bueno, hasta hace unos 10 minutos teníamos la noticia más fuerte, ¿ok? Pero como ustedes pueden ver, pues no ocasionó gran volatilidad. Entonces la noción debe ser, esperaremos el estancamiento básicamente del precio, ¿ok? Bien, ahora. Una vez desarrollado esto, vámonos a la gráfica del euro dólar, ¿sí? Y en la gráfica del euro dólar, pues, principalmente si es que los instrumentos pues han ocasionado ciertos puntos para que el mercado pueda ocasionar un movimiento de correlación, ¿no? Dejen ver, no, ese es aquí está el euro dólar. Listo. José, una consultita. ¿Sí? Mira, cuando tú dices que el precio se estanque, por lo general entiendo que es cuando el precio se mantenga en un punto extremo, en un punto mejor, ¿no? Pero por lo general el mercado no se queda en esos puntos buenos, siempre se queda intermedio para que no sea tan evidente la compra o la venta. No necesariamente, verás. Siempre tienes que fijarte en las cotizaciones del día, ¿ya? Por ejemplo, ahorita, si nosotros vemos gráficamente, pero primero vamos gráficamente. Tú no tienes, si hubieras tenido un buen punto, ¿ya? En el pre-market, en la noticia de la mañana. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Este punto es muy cercano a los 2400. Eso hubiera sido un buen punto, ¿ya? De venta. Un buen punto de compra hubiera sido el de acá, los 2355 o 50, como quieras, o 60, ¿ya? Si no, digamos que no cogías la mecha, pero ese hubiera sido un buen punto. ¿Por qué hubiera sido un buen punto? Porque dentro de lo que cabe en su figura, como tú puedes observar, tiene una buena distribución. Es decir, tiene niveles en donde se debería vender y niveles donde se debería comprar. Entonces, tiene una buena distribución. ¿Ok? Cuando yo me refiero a que se estanca el precio, es porque ni sube ni cae. Es decir, sube el precio, pero por las mismas cae. Cae el precio, por las mismas sube. Y ahorita está como queriendo subir, pero si tú notas, el precio tiene muchas trabas a la subir. Si vamos a figuras pequeñas, tiene muchas mechas que te dicen como sí puedo subir, como también puedo caer. Ya, a eso me refiero con estancamiento. Ahora, otra forma de ver el estancamiento es las cotizaciones. Ya. Bueno, aquí tienes la cotización del día, ¿no es cierto? Aparentemente, ¿qué es lo que tenemos? Que el petróleo, perdón, que el oro ha llegado a casi a valorarse el 1%. Es verdad, respecto al día de ayer, que fue la posición en compra que les había dicho, que fue básicamente 23.50, se ha valorado casi el 1% porque está en 23.82 y cayendo, ¿ya? Pero si nosotros nos regresamos y vemos las cotizaciones de la semana, esta es la versión del año, la apertura, el rango. Aquí está, el rango del día. Espera, aquí está. No, aquí está la semana. Vamos a ver un poquito. Ya, a ver. La variación de la semana. Ya, o lo que sería también gráficamente, si nos fuéramos a gráfico semanal, es decir, la vela.
Es decir, la compostura de esta vela, la composición de esta vela. En otras palabras, estamos viendo lo mismo, pero en la cotización, ¿sí? ¿Qué te dice? Que la última posición de cierre fue 23.61, ¿ya? La última posición de cierre, es decir, lo más bajo que tuvo el precio fue 23.61. Aquí están los rangos que han tenido el precio, de 23.61 a 23.92 del día. Ya, entonces, esos digamos que son los puntos extremos de compra y de venta, si hablamos de cotizaciones. Ahorita estamos en 83, es decir, estamos en la mitad. El precio está en rango, ya, visto desde el punto de vista de la cotización de precio. Visto desde el punto de vista gráfico, pues lo que te menciono, ¿no? Que el precio no quiere ni subir ni caer, sino está estancado en la mitad. Cuando suba a este nivel, yo que sea cerca de 2.400 o nuevamente tope acá, ahí es compra y venta. Y claro, por supuesto que hay días en donde el precio sí hace esto. El oro últimamente, bueno, ayer en la sesión asiática hizo esto, ayer, pero en las demás sesiones no lo ha hecho. Ya. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque carece de noticias y las noticias que tiene, pues, como puedes ver, no te generan mucha volatilidad. Eso es básicamente. Ahora, en general, la otra pregunta que me dijiste es generalmente el precio no llega a esos puntos. Sí, sí suele llegar, ¿sí? Lo que tienes que cuidarte es con estas grandes zonas de volatilidades de mechas. Esas de aquí es las que tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque como puedes ver, sí llega, pero hay algunos puntos en donde exagera. Es decir, el precio topa ese punto y rebota porque debería rebotar, pero antes de eso te hace unos quiebres muy importantes, ¿ya? ¿Cómo, por qué, cómo y por qué suceden este tipo de cosas? Por las noticias. Ahí sí es por las noticias. ¿Ya? Es lo que les decía. Hay noticias que son fuertes, que hacen esto. Y hay noticias que no. Hay noticias como esta, que te dejó básicamente una vela doji, que es una vela de indecisión. Y listo. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, José, una consulta, no sé si era de pronto mi percepción, porque, por ejemplo, cuando el precio está en esos puntos que tú dices que son puntos de entrada, por lo general ahí el precio, eh, o en ese momento hay noticias fuertes en donde hay volatilidad, entonces es difícil operar. Sí, Entonces en ahí eso sí tienes no es, razón. no es tan fácil ahí como decir, bueno, que esperemos que el precio llegue ahí y ahí entramos, porque ahí justamente, qué sé yo, hay un IPC en donde no es tan fácil ingresar. Sí, en eso tienes razón. Generalmente, pero no sucede siempre, ¿no? ¿Cómo debes fijarte o cuándo debes fijarte que sucede? Cuando topa institucionales. Ya, cuando te topa institucionales, pasa mucho lo que tú dices. Pasa mucho que el precio, yo que sé, en algún punto aquí, estoy seguro que hubo una noticia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque y tuvo una valoración tan fuerte que duró un mes, hasta 2 meses. ¿Ya? Entonces, claro, es muy difícil verlo. Es muy difícil verlo en este punto porque puede o subir o caer, va a depender del fundamental. Ya, entonces, en ese sentido, sí tienes razón, no es tan sencillo verlo, pero no olvidemos que cómo funciona nuestra estrategia. Nuestra estrategia funciona de mayor a menor. A ver, tenemos una tendencia alcista, ya, la tendencia tiene fractales que se van derivando cada vez más pequeños. Como puedes ver, voy abriendo el fractal, lo sigo abriendo y me doy cuenta que en efecto puede seguir subiendo, pero antes de que suba, ¿ya? El mercado me está haciendo rebotes, es decir, me está haciendo este tipo de rebotes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como inversionista? A ver, tengo mi postura alcista, entonces tengo que comprar. ¿Por qué? Porque todo mi movimiento es alcista. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me encuentro con las posiciones a la baja, como esta, como esta, como esta, como esta. Entonces, en este tipo de puntos no vas a encontrar noticias. ¿Por qué? Porque no son puntos institucionales, sino son puntos de la fractalidad, donde el mercado sí se mueve técnicamente. ¿Ya? Entonces, tienes que cuidar los puntos institucionales porque los puntos institucionales sí te traen con ellos noticias fuertes, pero no olvides que tienes fractales en donde no se mueven por puntos institucionales. Por ejemplo, esa de aquí. Esa de aquí sucedió ayer en la noche. Ayer a las 5 de la tarde más o menos. ¿Hubo noticias? No, ninguna. Y el mercado sigue subiendo hasta ahorita, casi una valoración del 1%. Entonces no era tan complicado, por ejemplo, tomar esta posición, ¿ya? Lo que sí hay que estar atentos en los horarios de inversiones, eso sí, siempre estar atentos en las aperturas o en las preaperturas, como yo les suelo llamar.
¿Por qué las preaperturas? Porque generalmente el mercado se acomoda en la preapertura, por eso es preapertura, se acomoda en el pre-market para luego hacer el market, es decir, el mercado. ¿Ya? Eso es lo que se debe desarrollar. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en mercado, pero en el pre-market, si tú te fijas, a las 7:30 que salieron los datos del empleo, ya te lanzó una señal aquí, ¿ya? Te lanzó una señal y ahorita estamos en pre-market. Perdón, estamos en market. Entonces el mercado ya se preparó y ahorita el mercado está simplemente moviéndose en función de un pequeño análisis técnico, porque noticias no, bueno, hubieron, pero no fueron relevantes. Entonces, en conclusión y en síntesis, para no seguir alargando esta pregunta, sí existen movimientos institucionales que se mueven con noticias y en eso hay que tener cuidado. Pero mientras más abras la fractal de precio, te vas a encontrar con movimientos que no necesariamente obedecen a noticias y que son muy técnicos. ¿Ya? Y esos movimientos muy técnicos suelen suceder, no en su mayoría, ¿no? Porque el mercado no es perfecto, pero suelen suceder en pre-market. Quiere decir esto que en pre-market tú puedes encontrar estos acomodamientos o ciertos precios donde el mercado como tal genera movimientos técnicos. ¿Sí? Listo, gracias, José. Chévere. ¿Alguna otra duda, por favor? Bueno, listo. Entonces, recapitulando el tema del oro, completamente estancado. El oro de momento no nos dice exactamente a dónde ir. Como les dije, ¿no? Yo creo que el oro debería desplomarse para luego tomar un impulso a la alza y en su efecto subir hasta los 2400, topar la tendencia y desplomarse. ¿Ya? El oro está jugando en estos niveles porque claramente tiene un rango de divergencia que quiere descontar. Entonces, el oro no va a quebrantar ese nivel hasta que descuente la divergencia. Una vez que descuente la divergencia, ahí o sube o cae. Si descuenta la divergencia, obviamente debería desplomarse, ¿no? Pero no olviden que tiene una tendencia claramente alcista y que estamos bajo un contexto de guerra. Entonces, en este caso, análisis debería involucrar también ese tipo de escenarios. Y como les dije, el día lunes es de momento un poco complejo, ¿sí? Es un poco complejo de momento lanzar operaciones en swing. Ahora ustedes ya pueden ver por qué. Porque como el mercado está muy conflictuado por un montón de problemas, que Jeremy Powell, que la guerra, que los propios fundamentales, entonces no sabe a dónde ir. Y eso ocasiona que los precios se enranguen. Por eso les decía que esta semana es full scalping, 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 porque básicamente íbamos a tener este tipo de movimientos. Bueno, posiciones en el oro de momento yo negaría hasta que o caiga a este nivel o suba a este nivel. Y podemos estar tranquilos que, insisto, no hay noticias relevantes. Lo que existe es un volumen de inversión, nada más. Bien, y con eso básicamente terminaríamos nuestras posiciones, nuestras inversiones. Tenemos dos posiciones abiertas. Las dos en swing, las únicas en swing que hemos logrado desarrollar y las dos ya en plenas ganancias. Hay que dejar que el mercado recorra y hasta que el oro no tenga una mejor posición, tenemos que librarnos de esta zona de enrancamiento que pues termina siendo al final una suerte de inversión. ¿Sí? Perfecto. Profe, Entonces, una consultita. sí, dime. Una consulta. ¿Por qué se producen los gap? Ya, los gaps son huecos de mercado que se producen cuando un mercado está cerrado. Entonces, por ejemplo, los fines de semana comúnmente suceden gaps. No en todos los instrumentos, pero pasa. Te doy un ejemplo. Este fin de semana hubo este tema de Israel, aquí hay un gap, el tema de Israel de la guerra de Israel, ¿ok? Entonces, como el mercado está cerrado, pues, bueno, ustedes recordarán, ¿no? El mercado subió un montón y luego se desplomó. Nadie sabía por qué subió, pero los mercados estaban descontando el conflicto bélico. Entonces nadie sabía, simplemente subió. Perfecto. Se desplomó porque no escaló a más allá. El día sábado, en la noche, comienza a ver este peligro a través de los misiles, pero el mercado no puede responder. ¿Por qué? Porque está cerrado. Entonces, como no puede responder porque el mercado está cerrado, entonces cuando apenas abre el mercado, te abre con un hueco. ¿Ya? El hueco, de forma fundamental, propiamente hablada, lo que te dice es que el precio se sobreemocionó, ya sea a la alza o a la baja, y cuando abre el mercado, te genera esta emoción, ¿ya? Esa emoción técnicamente debería rellenarse, ¿ya? Es lo que se llama el relleno del gap, es decir, la toma de liquidez. Pues como tú tienes este hueco alcista,
En el análisis técnico tradicional te dice que tú tienes que rellenarlo con un cuerpo de vela bajista, porque es alcista. Si hubiera sido bajista, hubiera sido al revés. Si hubiera sido un gap bajista, tú debes rellenarlo con un hueco alcista. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Caída de precio, emoción del mercado, lo rellenas, ¿listo? Y topas los mínimos y el precio se mueve técnicamente otra vez. Ya, eso es un gap y esa es la explicación detrás del gap y cómo se debe operar en gaps, básicamente. Gracias, profe. Ya, ¿alguna otra duda? Chévere. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Realmente no hay más entradas, solo las que les he mencionado. Y pues ahorita de momento solo esperar a que el oro caiga a un punto de inflexión, ya sea a la baja o al alza, porque estamos en la mitad de la probabilidad, entonces cualquiera de esos dos puntos podrían ser positivos. Bien, una vez hecho eso, a comprar o a vender, ¿sí? Obviamente, la razón más probable, o lo más probable que uno debería ejecutar debe ser una posición en compra. ¿Por qué? Porque la tendencia de largo plazo es alcista, al menos hasta que se termine de cuadrar la divergencia, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Dudas, inquietudes, por favor, a través del chat. Que tengan un muy buen día.